de los temas relevantes para las familias migrantes a ambos lados de la frontera. Saludo con mucho gusto a la abogada Lourdes Monteagudo. Abogada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Vicente. Aquí, como siempre, Hoy, para llevar la información a todos sobre casos migratorios. Oiga, se llega el fin de enero, el primer mes del 2022, y todo parece indicar que no hay noticias. Parece que no estamos cerca de la anhelada reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos, y pues no nos queda más que esperar, hay que decirlo. Pero como usted siempre nos recuerda, de hecho tiene un lema todas las semanas, que hay miles de personas que pueden arreglar con lo que ya tienen y hay que moverse con lo que se puede, con lo que se tiene, abogada. Así es, Vicente. Verdaderamente eso es lo más importante porque es mi lema, porque así es. La mayor parte de lo que se puede hacer para las personas que necesitan casos migratorios ya existe. Lo que viene se supone que es para ayudar a millones de que no pueden hacer nada con lo que ya hay, pero hay muchos que sí pueden y no han hecho nada pensando de que de alguna manera, yo diría como de magia, por arte de magia, van a hacer una reforma migratoria que le dé un perdón como a todos sin tener que pasar por procesos migratorios. Y eso no va a pasar. Las renovaciones, es decir, lo que uno tiene que hacer ya, en su mayoría de los casos pueden ya hacerlo mientras pasen por los procesos migratorios que existen y antes de tocarle la puerta de inmigración, que sepan lo que tienen para no meterse en un problema donde después ya están entregados a migración y lo que en vez de ayudar o arreglar, lo que sucede es que la persona sale deportada. Yo sé que hay mucho miedo al respecto porque todos conocemos algún caso que verdaderamente no debería haberse hecho y se hizo y no salió como debía. Pero migración tiene reglas, leyes que hace que uno pueda ver si lo que uno tiene ya va con lo que la ley exige y si se puede, pues entonces uno se mueve, si no, pues uno se queda tranquilo sin hacer nada, sin gastar dinero, hasta o que se pueda por alguna reforma que venga que de verdad ayude o hasta que uno decida entonces qué hacer con la vida de uno, ¿no? A veces las personas dicen, no, pues me regreso, otros dicen, no, pues me quedo aquí a ver qué pasa, pero hay que tener esa seguridad de que si uno ya puede, uno lo que debe hacer es analizar lo que tiene y ver si se puede uno mover con lo que ya, con lo que uno tiene. Muchas Lo veces, malo, sí, dígame. dígame, lo malo es que se escuchan tantas cosas y mi preocupación es que la gente se vaya a confundir, ¿no? Muchas veces no se puede saber cómo lo que está pasando en la frontera o en Washington con el presidente, con el Congreso, puede afectar el futuro de la comunidad migrante ya en los Estados Unidos o los que han sido deportados y están esperando cómo regresar. Es por eso que es importante escuchar la información y la desmenuzada de los temas como usted lo hace aquí en Sin Censura todos los jueves, abogada. Sí, mira, Vicente, yo lo comprendo porque uno oye muchas cosas, a veces lo oye de personas que, vamos a poner, han pasado por un trámite y no les fue bien, otras veces lo oyen por televisión, por radio, por lo que sea, pero uno no sabe exactamente cómo lo que uno está oyendo se relaciona a lo que uno tiene, porque cada caso migratorio es único. Y eso es ahí donde vamos, donde yo voy siempre. Es decir, no es que hay otras personas que puedan haber hecho algo o que otras personas no le haya pasado algo que no está bien o que se hizo sin deberse haber hecho. Pero las leyes migratorias son muy específicas y lo importante es tener una conversación con usted, haciéndole preguntas importantes sobre su situación, donde entonces nosotros al oírlo podemos saber si usted califica para lo que usted necesita o quiere hacer. Cuando uno entonces ya escucha lo que usted tiene, los documentos que trae o lo que sea, entonces nosotros podemos usar el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las leyes migratorias para ver y ayudarlo a ver si se puede. Ahora, si hay dudas,
porque usted no se acuerda, porque no se acuerda de los detalles, aunque se acuerda de algunas cosas, pero no de las cosas específicas. Entonces, tenemos que ayudarlo a usted, ayudar a que cualquier persona, ya sea nosotros o otro abogado, pueda ver lo que usted tiene en su expediente. Y eso se hace pidiendo lo que le llamamos un FOIA. Es una petición al sistema migratorio, al gobierno, ¿no? Que den copias de lo que tienen de la persona que pide, de la cual se le pide. Ahora, no debe pedirlo directamente, porque si se pide directamente, entonces usted tiene que dar huellas, tiene que dar dirección de dónde está usted, y entonces ya usted se está entregando a inmigración. Lo que usted necesita hacerlo es a través de un abogado o a través de una agencia de estas comunitarias que ayudan a los inmigrantes, donde su nombre y su dirección, su nombre va a aparecer porque eso se le tiene que dar, pero su dirección no aparece, sino que la correspondencia es entre el abogado y inmigración, o entre la agencia esa que le está ayudando e inmigración. Y la contestación va a venir al abogado o a la agencia. Ya después que se tenga, entonces lo podemos llamar y enseñarle lo que salió. A veces lo único que mandan es una cartita diciendo, no encontramos nada, no hay ningún récord de esta persona en inmigración. Otras veces mandan hasta uno de esos CDs que tienen un montón de páginas de cosas que salen cuando uno pone su nombre y usted da su huella. Lo importante es ver qué es lo que dice y qué es lo que entonces, qué consecuencia tiene lo que ellos tienen en su contra o a su favor, porque a veces encontramos personas que hicieron algo y lo abandonaron y no deberían haberlo abandonado, pero lo hicieron y entonces no saben exactamente qué tiene inmigración de usted. Es por eso que eso se necesita y por eso es que queremos hablar con usted para entonces poder guiarlo. Por eso es tan importante lo que usted dice de las evaluaciones, que la gente acepte el reto, que llame, que haga cita para que le hagan una evaluación completamente gratis de su caso, abogada. Exactamente, mira Vicente, hay personas que son increíbles, se acuerdan de todos los detalles, te dicen detalladamente todo lo que sucedió, saben verdaderamente lo necesario para uno poder ayudarlos. Pero en su gran mayoría vienen un poco confusos, a veces pasaron las cosas hace muchos años, no se acuerdan de fechas, no se acuerdan de cuántas veces lo pararon en la frontera, no se acuerda de que si le dieron algún papel o no le dieron algún papel. Entonces es importante por eso hacerlo a través de oficialmente a través de los récords migratorios. Y entonces cuando la persona viene, lo podemos ver juntos y ver qué es lo que está diciendo inmigración que tiene en su contra. Usualmente, si es algo negativo, la persona se acuerda, porque sí se acuerda que lo arrestaron o que le dijeron que no iba a poder regresar o algo así, pero por lo menos tenemos los hechos y con esos hechos entonces podemos decidir si uno puede hacer algo con lo que tiene o si uno no debe hacer nada y debe quedarse tranquilito hasta ver si la reforma ayuda o si en algún momento se puede hacer algo, o si no, saber que van a tener que hacer un plan de vida porque en algún momento van a tener que decidir si quedarse o irse. Pero hay que hacer esa evaluación y hemos oído de muchas personas que nos dicen que cuando van a un abogado, esa evaluación les cuesta mucho dinero porque le piden mucho dinero para que le evalúen el caso. Y verdaderamente eso es lo que nosotros queremos evitar, porque eso hace que muchas personas no se acerquen a entender lo que tienen y no hacer algo que les perjudique o hacer lo que pueden hacer para tener lo que necesitan. Entonces nosotros damos esa evaluación gratis porque creo que es lo mejor que puedo hacer para la comunidad para que tengan la información necesaria. Y entonces ya teniendo los hechos podemos decidir si se puede o no. Si se puede, ustedes pueden estar seguros que nosotros le vamos a decir cómo se va a hacer el caso. Si no se puede, también se lo voy a decir, porque no quiero que gaste un centavo o haga algo que después lo pueda perjudicar. Esa es la razón que nosotros enfatizamos la evaluación y porque es una manera de guiar a la persona a lo que se puede o lo que no se puede. Claro, le voy a dar el número de teléfono para que llame y se beneficie con esa evaluación de la que habla la abogada Lourdes Monteagudo sin pagar un solo centavo. Desde cualquier parte de Estados Unidos, marque al 773-847-6465.
847-6465 y usted desde México puede marcar al 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Como he dicho antes de trabajar con usted y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, abogada, es como trabajar en familia. Lo sabemos porque lo han hecho con mi familia de sangre, con nuestro equipo, porque además oímos de muchas personas, de muchos amigos de Sin Censura que comparten una experiencia que ha sido similar de éxito y de mucho apoyo por parte de ustedes, abogada. Bueno, Vicente, verdaderamente sí nos enorgullece oír lo que dicen las personas de la ayuda que le hemos dado. Pero mira, no somos perfectas y como estamos tratando de ayudar a muchas personas a la misma vez y muchos casos que eventualmente no se dan, sino que son cosas que ya después de la evaluación no se puede, pues puede haber personas que piensen de que no hicimos lo que debíamos o que se demoró mucho en llegar a nosotros porque le pedimos que hablen por teléfono o que hagan las cosas por internet, sobre todo ahora con lo de COVID. Pero sí sabemos que hemos hecho mucho por muchas personas. Y quiero hablar sobre un caso muy lindo que nos enorgullece porque podemos ver cómo funciona la situación y cómo se multiplica. Mira, tenemos a dos personas que un muchacho y una muchacha, Emanuel Chávez y Rosa Ortiz. Ellos llegaron a la oficina en el 2012, eran amigos, es decir, se conocían, pero no eran pareja ni nada, sino que se conocían y quisieron venir a ver la cuestión de las evaluaciones. Ellos en aquel momento eran candidatos a DACA, pero no sabían si deberían hacerlo porque tenían miedo, habían oído de que podían usarlo para deportarlos. Los dos pasaron por el proceso de DACA después que nosotros los alentamos a que lo hicieran porque ellos no tenían por qué no hacerlo y no había por qué tener el miedo que ellos tenían. Y ya con el tiempo, los dos son ya ciudadanos americanos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puede haber sido eso? Porque dicen que no hay reforma migratoria todavía y todo lo demás. Pues yo le voy a hacer el cuento de cómo funciona. Ellos vinieron y los guiamos, como ya sabíamos de que ellos ni podían hacer el DACA, pues le dijimos, hagan su DACA. Y por seguro le dieron su DACA. Después los alentamos a que viajaran a su país, y el país era México, ¿no? ¿Por qué? Porque a los DACA le dan la oportunidad de pedir un permiso de salida, de entrada antes de salir del país, antes de irse de los Estados Unidos. Y eso quiere decir que cuando vayan a su país, pueden ir a ver a su familia. Muchas veces damos la razón de que quieren ir a ver a su familia, a conocer a sus abuelos, a conocer a personas que ellos dejaron atrás y que nunca pudieron, ni se acuerdan muchos de ellos. Entonces, nos le dan el permiso para el viaje, se van a México, están con sus familias y como tenían ese permiso de entradas antes de irse, es como que ahora entran otra vez a los Estados Unidos con un permiso, con una visa. No se llama visa, se llama advance parole. Pero bueno, ya estaban aquí y lo importante de eso es de que ahora habiendo entrado legalmente con ese permiso, le borra la ilegalidad de su entrada que hace o hizo que fueran DACAs, que ellos vinieron ilegalmente. Y había que esperar, y así lo hicieron, pero cuando ya tienen ese permiso, entonces ya se pueden hacer otras cosas dependiendo de cómo cambie la vida de cada cual. Con el tiempo, los dos encontraron parejas. Emanuel se casó con una muchacha residente en los Estados Unidos y Rosa se casó con un muchacho ciudadano americano que había logrado su ciudadanía a través de un padrastro. Es decir, que el señor ese se casó con la mamá de él y como él era niño, eventualmente pudo arreglar la ciudadanía porque ya tenía el DACA para poder ya ser residente. Al casarse, pues empezaron procesos para ayudar a hacerse residentes permanentes, que era lo que necesitaban. Como ya tenían ese otro, ya habían resuelto el problema de la ilegalidad,
porque entraron con el permiso ese que le dieron cuando hicieron el viaje haciendo DACAs. Ya no tuvieron que hacer perdones, no se tuvieron que ir del país, no tuvieron que pedir perdón, porque ya lo tenían, no habían entrado ilegalmente. Es decir, que la pareja le pudo arreglar sin tener que hacer todas esas otras cosas que a veces se tienen que hacer. A los 2 años de casados, se le quita a la persona que se casó con un ciudadano o con un residente lo que le llaman el que uno estaba casado o con uno le habían dado la residencia condicional, porque se supone que se casaron y si se divorcian enseguida o si algo pasa puede haber problemas y que le quiten la residencia. Pero en este caso, como en la mayoría de los casos de las personas que se casan, a los 2 años se le quita esa forma de tener que tenerlo como condicional, la residencia condicional, y entonces los alentamos a que los jóvenes que ya sabían inglés y que calificaban casi inmediatamente aspiraran a su ciudadanía. Lo hicieron, pasaron los exámenes y pues se hicieron ciudadanos americanos más o menos en diciembre del 2019, casi justo en el momento que empieza después la pandemia en enero del 2020. Ahora, como ciudadanos americanos, en el caso de Emanuel, pudo reclamar a su mamá y a su papá porque ellos tenían guardados un perdón que se llama el 245I. Es decir, estaban aquí, habían estado aquí ilegalmente por muchos años, pero tenían ese perdón que usualmente se lo dieron porque eran hijos de alguien que pudo arreglar hace muchos años. Pero lo tenían guardadito, lo habían tenido guardado muchos años y eso es como si fuera un perdón. Ahora, teniendo a un hijo a ciudadano americano y teniendo ese perdón, podían entonces arreglar la residencia. En el caso de Rosa, le pudo arreglar a su mamá, que entró con visa de turista, porque la señora había entrado con visa, y si uno entró bien, entonces teniendo un hijo americano que la pueda reclamar, entonces pueden arreglar casi inmediatamente. Ahora, estábamos en ese trámite cuando, a ver cómo era. Entonces además tenía a su papá, pero su papá sí había venido ilegalmente y no había cómo pedir, ella no podía pedir el perdón por el papá ilegal y no había un 245I. Entonces tuvimos que esperar a que la esposa tuviera la residencia, es decir, la mamá de ella tuviera la residencia, para que entonces ella pudiera pedir a su papá, la niña pudiera pedir a su papá, pero la mamá fue la que entonces le pidió el perdón. Se hizo el perdón y por lo tanto ahora el señor está en el proceso de tener que eventualmente sí ir a Juárez a terminarlo, pero yo sé que lo va a hacer y que no va a haber ningún problema porque él no tenía ningún otro problema en su expediente y va a poder a terminar ya con su residencia sin tener que haber pedido perdón. Se pidió el perdón por la mamá, pero no un perdón de esos que se van y se tienen que quedar allá trabados en México. Y por lo tanto, estamos muy alegres porque, fíjate, 2 muchachos DACA que no sabían o querían necesariamente hacerlo, ya están a pasitos de terminar casos para sus papás. Ya una tiene todo lo que necesita y el otro pues está esperando el detalle de que el papá ya regrese o que vaya a Juárez y regrese. Y eso nos alenta mucho porque tenemos muchos casos como ellos, muchos casos de personas que nunca pensaron poder arreglar, que ya viendo una evaluación y viendo cómo se hace lo que nosotros decimos el ajedrez de las leyes migratorias, podemos ayudarlos a arreglar para que entonces puedan vivir sus vidas tranquilas y seguir acá en los Estados Unidos. Y algunos de ellos entonces hacen algún papel que ayudan a otras personas, vamos a poner hermanos que en este momento tienen que esperar mucho, pero que por lo menos tienen algo ahí guardado que dice que son parientes de ciudadanos americanos. Oiga, abogada, vaya que sí es alentador el oír cómo se les puede arreglar a estas familias a que puedan también arreglar a otros en la familia, aún con todos los impedimentos que existen, la incertidumbre política, el miedo que muchos tienen a tocar la puerta a inmigración, pero entre el trabajo de usted y la ayuda que ofrece Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, se van llegando a metas que cambian vidas. Qué bueno que aconsejan de esta manera
a personas de la audiencia de Sin Censura como si fueran su propia familia, abogada. Pues así es verdaderamente, Vicente, y yo creo que también viene porque, bueno, tanto Ganayacín como yo, como casi todas las personas que trabajan con nosotros, hemos sido inmigrantes o hemos vivido en familias donde siempre ha habido algún problema de inmigración porque hemos venido de otros países. Y para nosotros es un gran placer el poder ayudar a que familias se sientan seguras, que puedan desarrollar sus sueños, que no tengan no vivan con ese miedo de que un día los van a venir a deportar. Y sabemos que en algunos casos no se va a poder ayudar a la persona por algo que tienen en su récord, pero también creemos que el decirle la verdad es importante para que no estén, que nadie le venga a dar un cuento, como dicen en mi país, no sé si se dice así en México también, pero que no le hagan el cuento del chino Manila que decimos, ¿no? Le hacen un cuento ahí que uno se cree y resulta que después fue al revés o le pasa algo peor de lo que le hubiera podido pasar. Pero mira, Vicente, verdaderamente la otra cosa que siempre tenemos que ayudar a las personas es a que entiendan de que de todas maneras los casos son casos únicos. Cada persona tiene un caso único y tiene que estar basado en lo que ellos tienen como su historia, ¿no? Y sus documentos. Entonces necesitan buscar documentos, sobre todo documentos viejos que estén guardados, que ellos no sepan exactamente ni siquiera por qué los tienen guardados, pero vamos a ponerle la mamá o el papá les dijo guarden esto porque algún día les puede ayudar. Y ellos lo hicieron, pero no saben exactamente por qué. Muchos de esos son esos 245i, los perdones que le llamamos 245i, que son muy valiosos y que las personas usualmente los tienen guardados en una gaveta porque no saben exactamente cómo usarlos. Sí, también sabemos que hay muchas personas que sí se acuerdan muy bien de lo que les sucedió, se acuerdan de que los pararon en la frontera o en el aeropuerto o cuántas veces lo hicieron o qué le dijeron, pero lo importante es poder es corroborar lo que ellos se acuerdan con los récords migratorios, porque si no si no lo hacen y después hubo un error de memoria o tantas cosas que han pasado entre los años de cuando pasó y ahora que estamos hablando de esas cosas, pues puede haber una catástrofe. Y lo que queremos es que no haya esa catástrofe, que no salgan deportados por tratar de arreglar, sino que hay que pedir el expediente y para saber bien qué es lo que tienen en contra de uno. A veces hay sorpresas, a veces nada más es una corroboración de lo que ellos ya sabían y a veces la sorpresa es de que ellos saben algo que resulta que no sale en el papel que mandaron. Y quiere decir que el oficial que habló con ellos o que le sacó las huellas en la frontera no mandó el papel, lo puso en la computadora. Y eso también se sabe que sucede. Así que entonces hay que ver qué es lo que hay. Lo que no hay que hacer es pedirlo uno por su propia cuenta, porque si uno lo pide por su propia cuenta, usualmente uno tiene que poner la dirección donde uno vive y entonces ya inmigración sabe dónde uno está. Y si algo hay en ese reporte que es negativo, inmigración lo puede usar. Es más, que puede ir a tocarle la puerta en vez de mandarle el reporte a su casa. Entonces, lo que uno quiere es hacerlo a través de un abogado o de una agencia que esté ayudando a los inmigrantes y que pueda pedir estas peticiones de sus expedientes sin tener que poner la dirección de la persona que lo necesita. Pudiese la persona estar en México o en cualquier lugar del mundo y pedir el récord migratorio. Ellos no necesitan saber dónde uno está viviendo. Lo que necesitan saber es a dónde le van a mandar el reporte. Y por lo tanto, usualmente uno lo quiere hacer a través de un abogado que tiene que mantener toda esa información confidencial o una agencia que se dedique a ayudar a las personas indocumentadas para tratar de ver qué es lo que tienen en su récord migratorio. También la persona tiene que buscar sus expedientes de arrestos aquí en los Estados Unidos. También a veces cuando ya uno va a arreglar piden de arrestos en México, tienen que pedir una carta de antecedentes no penales, pero al principio lo que se necesita es ver lo que uno tiene acá en los Estados Unidos. Entonces uno tiene que ver qué arrestos ha tenido aquí en los Estados Unidos y ver cuáles son las consecuencias de lo que sucedió. Algunas veces las personas nos dicen, sí, tuve un arresto por un DUI, pero yo hice todo, yo pagué todas las multas, yo hice todo lo que me pidieron, pero sigue siendo un arresto por un DUI y por haber estado manejando bajo la influencia del alcohol. Entonces, eso no se quita para inmigración.
Lo que sí hay que ver cuántas veces sucedieron las cosas y ver si cae en cómo la ley migratoria, hay que ver cómo la ley migratoria va a usar eso en contra suya, o si es un problema menor que se puede pasar y no tener que preocuparnos de lo que pasó en ese momento. Pero hay muchas personas que hacen cosas con sus récords migratorios, con sus récords de cosas que le han pasado, que los borran creyendo que eso le va a borrar lo que inmigración va a exigir, y no es así. A inmigración no le importa que usted haya arreglado su expediente y haya borrado las cosas que hubiera podido borrar. Ellos quieren ver los arrestos y qué pasó cuando fue a ver al juez y cuál fue lo que fue el último dictamen del juez. Eso es lo que le cuenta para inmigración. Además, hay que traducir todos sus documentos, y aunque las personas no sepan o crean que eso no es tan difícil, sí lo es, porque tiene uno que estar muy específico, no puede haber ningún error, y por lo tanto sí se demora y se tiene que hacer bien y se tiene que hacer como inmigración lo exige. Así que hay que, además de la evaluación, ya cuando uno sabe si puede o no, es también viendo todas estas cosas, y por eso queremos siempre ayudar. A veces hay personas que no tienen los récords de nada de eso que le estamos pidiendo y se necesitan entonces buscar. Están viviendo aquí en Chicago, pero resultó que el arresto fue en California. Bueno, pues hay que buscar el récord de California, porque hay que ver qué es lo que dijo el juez cuando usted fue a la corte de California. Y así es, tenemos que estar dando todos los pasitos para que antes de tocarle la puerta de inmigración estemos claros de qué es lo que está a su favor y qué pudiese estar en su contra. Porque si algo está en su contra, tanto que creemos que no va a poder arreglar, entonces se lo decimos y usted no debe tomar el riesgo de hacer el caso. También hay que traducir, como ya lo hemos dicho, todos los documentos. Por cierto, hay que organizarse y portarse bien y saber dónde estamos parados. Es lo importante antes de tocar la puerta de inmigración, y quiero pedirle nuevamente, encarecidamente, que nos haga caso y que llame para hacer una evaluación de su caso completamente gratis. No tiene que pagar por esa evaluación. Marque desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México al 001-773-847-6465. Le agradezco a todas las personas que ya llamaron, que ya tienen cita para su evaluación. Le agradezco a todas las personas que ya están manejando sus casos a través de la oficina de la abogada Lourdes Monteagudo y de Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Por cierto, tengo entendido que Nayacín anda en México. Saludos a Nayacín y a todos por allá. ¿Cómo nos despedimos, abogada? Bueno, Vicente, yo diría que como siempre, dándole las gracias a todos los que ya han confiado en nosotras y que han venido y que le hemos podido ayudar a hacer sus casos, deseándoles mucha salud. Todavía la situación de las enfermedades está un poco difícil, sobre todo para todos los que trabajamos, que tenemos que estar expuestas a otras personas que puede que no estén viendo por su salud. No se metan problemas con la ley, porque eso es lo que a veces les niega cualquier cosa que se pueda hacer en inmigración. E invitándolos a que nos llamen o que nos escriban por internet. Hemos añadido una capacidad adicional telefónica para tratar de evitar esperas largas, sobre todo si son personas que ya han tratado y no han podido pasar a hablar con nosotras, y siempre tratando de ayudar un poquito más y ver cómo podemos ayudar un poquito más a todos los que nos llaman o se comunican con nosotros. Muy bien, pues le agradezco como siempre y nos vemos el próximo jueves, abogada. Así será. Gracias, Vicente. Gracias, abogada. El número de teléfono nuevamente es el 773-847-6465 para que marque desde cualquier parte de Estados Unidos, y desde México al 001-773-847-6465. Mi querido Toño, nos vamos a despedir aquí porque tenemos compromisos importantes con las autoridades en torno precisamente a las amenazas que hemos recibido y bueno, pues no